¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Bienvenidos a nuestra cuarta sesión eh, de nuestra semana 4, módulo 4, textos y visiones del mundo. Como saben, en esta semana 4 estamos abordando la semana de integración. En esta semana, pues, hacemos una recapitulación de los principales temas vistos durante todo el módulo. Y además, pues, estos mismos temas nos van a servir para la elaboración del proyecto integrador. Entonces, si se fijaron los recursos en plataforma, pues son los mismos que hemos abordado en las semanas anteriores, lo que es la lectura, lo que son los textos literarios, fondo y forma, el lenguaje literario, la literatura de ficción, eh, etcétera. ¿Sí? Entonces, vamos a retomar en esta sesión los principales temas con la intención de que queden muy claros porque la mayoría de ellos pues los vas a necesitar en tus siguientes módulos. Por ejemplo, el proceso de lectura. Nunca dejamos de leer, entonces aplicar el correcto proceso de lectura seguramente nos va a favorecer en que logremos lo que estamos buscando, que pues obtener algún conocimiento, obtener alguna información, comprensión, etcétera, etcétera. Entonces, pues sean nuevamente cordialmente bienvenidos. Además, aprovecho también por este espacio, aunque ya lo hice de manera eh, a través del mensaje en plataforma, pues felicidades a los que llegan hasta este momento. Sabemos que al ser la naturaleza de este módulo, un módulo de recursamiento, pues su naturaleza es que haya muy pocos estudiantes activos, pero aún así el reconocimiento es de manera particular, aunque sea un grupo numeroso. Al final, cada quien sabe, ¿no? Ese esfuerzo, el que alcanzó a entregar sus actividades correctamente. Entonces, pues felicidades por ello. Esa misma actitud es la que nos va a llevar al éxito, al equilibrio, a la libertad, a la felicidad, a todo aquello que estemos nosotros buscando. Eh, Definitivamente para lograr aquello que estamos buscando, pues ponemos disciplina, responsabilidad, alegría, pasión y muchísimas valores, actitudes. Entonces, estas mismas nos ayudarán a lograr aquello que estamos buscando. Entonces, pues bueno, vamos a dar inicio con nuestra sesión. Recordarles que pues estos espacios abiertos para el aprendizaje tienen la intención de que resuelvan ustedes dudas de manera concreta. ¿Alguna duda de manera concreta que tengas respecto a cómo elaborar el proyecto integrador? ¿Cuántas diapositivas? ¿Cuántos cuadros? Este, etcétera, ¿no? Cualquier tipo de duda. Y además, digamos que de manera general, el segundo propósito, pues es profundizar, conocer más, conocer más acerca de los temas, sí, profundizar en cada uno de ellos. Y para ello, pues el orden que llevamos aquí en la presentación es que si tienes alguna duda, pues levanta tu mano, puedes escribir a través del chat y te doy la palabra, leo tus mensajes, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante definitivamente su participación. Hacemos una sesión más interactiva, con sus preguntas podemos ampliar los temas también, profundizar en aquellos detalles que sean necesarios abordar y aclarar.
Entonces, bueno, pues dicho esto, vamos a comenzar con nuestra sesión. Estos son los temas que vamos a revisar eh, en estas dos sesiones, ¿sí? Tanto, tanto hoy, miércoles, como el viernes, sabemos que tenemos dos sesiones. Esta presentación es para ambas sesiones, ¿sale? Eh, Primeramente haremos una introducción, cuál es la intención, el propósito de este módulo que estamos cerrando en esta cuarta semana, cuál fue el propósito. Está muy interesante lo que vamos a abordar aquí en la introducción. Me gustaría escuchar, es muy importante, sus aprendizajes significativos. ¿Qué es un aprendizaje significativo? Aquel aprendizaje que ya está conmigo, aquel aprendizaje que ya no lo voy a dejar, que no se me va a olvidar, que ya es parte de mí. ¿Qué me llevo? Entonces, es muy enriquecedor escucharlos, pero bueno, en este caso, pues como repito, como ya mencionaba, entiendo, es un módulo de recursamiento, y pues a veces la participación es menos por parte de ustedes, por lo menos de manera síncrona. Al revisar las reproducciones me doy cuenta que sí, varios de ustedes las ven, agradezco por ello. Siempre habrá algo positivo, importante que compartirles. Entonces, pues en este caso lo vamos a omitir, ¿verdad? En este momento aún no tenemos estudiantes de manera sincrónica, entonces omitiremos el aprendizaje significativo, pero cuando tú veas la grabación de esta sesión, ojalá que reflexiones un poco. Se supone que se dice que nunca nos subimos nunca nos bajamos de un barco como nos subimos, ¿no? En un sentido metafórico. Entonces, pregúntate tú y en silencio respóndete también qué aprendiste, qué te llevas de este módulo, qué nunca se te va a olvidar, qué herramientas puedes utilizar para siguientes módulos. Todo esta reflexión, el identificar claramente estos aprendizajes significativos, nos ayudan como a anclar el conocimiento, anclar el aprendizaje. Entonces, pues eso es lo que queremos, ¿no? Que no solamente quede en este módulo, sino que lo conservemos. Bien, retomaremos el proceso de lectura, ya que es tu principal aliada, es tu principal herramienta que vas a utilizar, o que has utilizado, estás utilizando como aliada en este módulo y en todos los módulos, y de hecho, en la vida en general. Definitivamente la lectura es una herramienta extraordinaria para adquirir conocimiento de todo tipo, ¿sí? Académico, artístico, eh, etcétera, ¿no? Lo que estemos buscando a través de recreativo, a través de la lectura. Entonces, muy importante que nos quede muy claro cómo leer, cuál es la intención de la lectura, cuál es este proceso, qué debo hacer previamente, qué debo hacer durante y qué debo hacer después, ¿sí? Veremos también, retomaremos lo que son los géneros y los subgéneros literarios con el esquema que revisamos en la primera semana, donde vemos precisamente eh, pues desglosado lo que es la literatura, el propósito, su intención, ¿sí? Entonces, así como sus géneros y sus subgéneros. Revisaremos también esta parte. Recordaremos brevemente lo que es fondo y forma.
Recordamos, ¿verdad? Fondo es interior, forma es exterior. También son conceptos que los tenemos que manejar todo el análisis que queramos hacer, incluso la interpretación de nosotros mismos, ¿a poco no? ¿Alguien podría interpretarnos solo por nuestra forma? ¿Sería objetivo alguien que nos etiquete o que dé una opinión de nosotros solamente por la forma, por nuestro físico? Definitivamente no, sería muy precaria, muy pobre, ¿sí? Se ocupa conocer el interior también. Entonces, en el caso de los textos, lo mismo. Hay que, para poder hacer una correcta interpretación o igual producir un texto, pues hay que conocer cuál es el fondo que queremos transmitir, cuál es la idea que queremos transmitir y por medio de cuál herramienta, por medio de cuál forma precisamente vamos a transmitirlo a través de un poema, a través de unos diálogos, a través de una obra, un guión teatral, una obra dramática, a través de una obra narrativa o de manera argumentativa, de manera expositiva, en fin, es muy profundo, pero por eso bueno, vale la pena conocer estos dos términos, tenerlos muy claros, porque pues a lo largo de nuestro módulo vamos a estar analizando textos, escribiendo textos, entonces pues necesitamos tener claridad en qué queremos transmitir y por medio de qué. Muy bien, revisaremos también aspectos de análisis en las obras literarias. Es complementario a lo mismo para nosotros poder hacer un análisis de una obra literaria, pues tenemos que conocer todos los elementos precisamente de fondo y de forma. Por ejemplo, de fondo hablamos de argumento, tema, tiempo, espacio, personajes, contexto, en fin, todo el interior. Igualmente, los elementos de forma, pues los físicos, narración, descripción, exposición, argumentación, ¿sí? Formas. Entonces revisaremos estos elementos de análisis porque, eh, como mencionaba, durante todo el módulo vas a estar analizando, revisando textos, si bien para cada uno de los textos hay formas específicas. Estos conocimientos son universales también, pueden aplicarse a otros textos, a otros tipos de textos, como para poder hacer ese análisis, ¿sí? Tanto interior como exterior, finalmente, ya sea un texto periodístico, un texto argumentativo, un texto informativo, un texto literario, etcétera. Veremos lo que es la historieta, porque la historieta, bueno, pues tenemos que crear nosotros como proyecto integrador una historieta. ¿Qué es una historieta? Un texto recreativo, un texto que lleva imágenes, que lleva texto, historieta, una historia. Entonces, vamos a ver todo acerca de la historieta, cómo elaborarla, este, algunos tips para crearla, cuántos cuadros, cuántas imágenes, etcétera, ¿no? Todo lo referente a la historieta lo vamos a revisar, que es precisamente nuestro proyecto integrador. Revisaremos también estas dos formas para poder crear la historieta, por medio de Pixton o por medio de Canva. ¿Sí? Veremos cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas de estas dos herramientas. Por cuestión de tiempo, probablemente en esta sesión vamos a llegar hasta la historieta, la utilización de Pixton y Canva lo vamos a dejar para la sesión del viernes. Preguntas dentro del foro de integración. Vamos a compartir acerca de estas preguntas detonadoras eh, para reflexionar en torno al aprendizaje esperado
al propósito, al propósito que busca pues esta actividad. Por último, daremos espacio también a preguntas, comentarios, dudas, etcétera. ¿Sale? Muy bien, entonces vamos a iniciar. A lo largo de este módulo, has revisado diferentes formas y enfoques para el análisis de textos literarios. Esta diversidad fomenta el desarrollo, perdón, de un pensamiento crítico y reflexivo que te ayuda a apreciar tales textos como manifestaciones culturales. Fíjense qué interesante, ¿no? Y a través de por eso valoramos tanto la literatura, por eso aprendemos que hay que leer literatura, no necesitan ya decirnos, lo hacemos por convicción, pues porque conocemos más el arte, la cultura, la idiosincrasia de nuestros pueblos, nos conocemos mejor a nosotros mismos como humanidad, nos descubrimos a través de la literatura. Entonces, este, pues esto tiene como propósito que amplíes tu visión, fíjense qué extraordinario, que amplíes tu visión y tomes conciencia de las diversas formas de ver la vida y el mundo distintos a la tuya y de la de quienes conoces. Comprendemos a través de este módulo que, y de la literatura, que nuestra manera de pensar es solo eso, nuestra manera de pensar, pero que hay tantas como seres humanos en esta tierra, 8.000 millones de seres humanos, 8.000 millones de seres de formas distintas de pensar. Entonces, qué extraordinario es eso, ya lo decía el sabio, ¿no? Solo sé que no sé. Pues claro, es tan profundo y tan vasto el conocimiento que es muy poco lo que podemos saber. Y cuando nosotros tenemos esta actitud, esta filosofía, pues todo nos sorprende, todo admiramos, todo aprendemos, de todos aprendemos, de cada ser incluso, ¿no? No solamente de nuestra raza humana, sino pues de todos, ¿no? De todo, de toda especie en general. Entonces, esto, pues, se pretende con ello que reconozcas que muchas creencias, valores y normas están vinculadas al contexto histórico en que fueron creados y que algunos de estos trascienden en el tiempo. Entonces, qué interesante también reconocer estas creencias, estos valores y estas normas, porque entonces podemos comprender por qué alguna sociedad se comporta como se comporta o vive como vive, ¿sí? Por todo aquello que ha experimentado. Entonces, sí, listo. Disculpen, es que estaba aquí corroborando que el sonido se estuviera escuchando, no veo que se mueva mucho, pues aquí el micrófono. Fíjense, eso es importante, ¿no? Por eso es muy importante también que la participación de ustedes de manera síncrona, porque ustedes mismos, cualquier situación que se esté presentando, no la escuchamos muy bien, no es claro, se corta, etcétera, pues aquí lo podemos resolver. Pero bueno, esperemos que todo marche bien. Eh, bien, entonces, en la literatura comprendemos a través del estudio, del análisis de un texto literario, que
para comprenderlo mejor, para realmente poder interpretarlo de una manera adecuada, pues tenemos que conocer el origen, el contexto, bajo qué circunstancias surgió esta obra, porque muy probablemente no entendamos el lenguaje, no entendemos el mensaje, la intención, el por qué. Entonces, este, cuando conocemos el origen, cuando conocemos el contexto, comprendemos mejor esa historia, ese cuento, esa novela, etcétera, ese texto literario, y la interpretación es maravillosa porque entonces, si nosotros conocemos el contexto, nos situamos en un ambiente, en un contexto de guerra, en un contexto de alguna dictadura, etcétera, ¿no? Entonces, esto favorece a nuestra vivencia de la experiencia estética, cuando conocemos el origen de la obra, el contexto, tanto de la obra como del autor. Somos más sensibles a la interpretación de estos textos. Entonces, precisamente es de lo que estamos hablando, de la literatura, ¿sí? Estamos hablando de la literatura. ¿Qué es la literatura? Nos dice la Real Academia de la Lengua Española que la literatura es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Eso es la literatura, el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Entonces es una de las 7 bellas artes: música, pintura, arquitectura, danza, escultura, literatura, y el séptimo arte, el cine. Entonces, al ser un arte, que es el arte ahora, una manifestación de emociones, sentimientos, pensamientos de manera bella. Eso es el arte. Entonces, eso es la literatura, una forma de expresar emociones, sentimientos y pensamientos de una manera bella. ¿Cómo utiliza esta belleza la literatura? ¿Cómo lo utilizan los autores para crear literatura? Pues a través de la belleza de la palabra, a través de las figuras literarias, del lenguaje connotativo. En este módulo hablamos del oxímoron, de la metáfora, del hipérbaton, de la comparación, formas de crear arte por medio de la palabra, y hay muchísimas más. También se las compartí en el foro de novedades, un esquema completo con todas las figuras literarias, con ejemplos, conceptos y demás. Entonces, eso es la literatura. Y entonces la literatura, para su estudio, para su representación, digamos, utiliza 3 formas distintas. Hay 3 formas en los textos literarios para producirlos. ¿Cuáles? Pues el género narrativo, el género poético y el género dramático. Son las 3 formas de crear arte por medio de la literatura. ¿Sí? Por un lado, tenemos la forma de la narrativa, la forma del género narrativo. ¿Qué forma tiene? Bueno, el género narrativo, primeramente, tiene la intención, tiene el propósito de contarnos historias, relatos, por medio de personajes, dentro de un tiempo, dentro de un espacio, ¿sí? En un, sí, bueno, tiempo, espacio, personajes, un narrador, un elemento importantísimo, indispensable del género narrativo, pues es que existe un narrador, que es aquel que va a contar la historia en primera, en segunda o en tercera persona. ¿Sí? Entonces, ese es el género narrativo y esa es la intención y el propósito y las características que tiene. Hay subgéneros, ¿no? Hay muchos subgéneros del género narrativo. Por ejemplo, la fábula, la epopeya, la leyenda, el mito, el cuento y la novela son subgéneros del género narrativo, de esta forma literaria. También tenemos el género lírico o el género poético. Este género lírico o poético tiene el propósito, tiene la intención de transmitir emociones,
sentimientos, pensamientos de una manera bella, a través de una metáfora, a través de una paradoja, etcétera. Su principal forma, pues, es el verso. Nosotros vemos versos y sabemos que estamos frente a un texto poético, a un texto lírico. Es lo mismo decir género lírico, género poético, es exactamente lo mismo. ¿Por qué se le conoce como género lírico? Porque en la antigüedad era un género destinado a ser cantado al son de la lira. Entonces, por eso género lírico. Con el paso del tiempo han sufrido transformaciones como todo lo que creamos. Y bueno, es así que damos origen a este género lírico, género poético, como ya decíamos, cuya intención ya no es la del género narrativo de contar historias, acá es transmitir emociones, sentimientos, pensamientos de una manera bella, inmortalizar al ser amado, expresar aquello que sentimos por aquella vivencia que tuvimos, etcétera. Y hay pues muchos subgéneros, este, también líricos o poéticos, como es el soneto, la canción, el himno, el madrigal y muchas otras más formas de hacer poesía. Tenemos al género dramático cuya intención es otra. El género dramático tiene la intención de servirnos de reflexión, de servirnos de catarsis, para ver por qué de catarsis, pues porque el dramaturgo, que es este artista, este escritor que escribe guiones teatrales, que escribe obras dramáticas, pues recoge el latido social, recoge aquellos acontecimientos que observa dentro de las sociedades, cómo nos estamos comportando como pareja, como individuos dentro de una sociedad, qué problemáticas estamos pasando, de tragedias, de comedias, de dramas, ¿sí? Entonces, esas mismas eh, experiencias, esos comportamientos que, perdón, entonces, tiene esa intención, el dramaturgo recoge ese latido social, esos comportamientos y los lleva al teatro. Entonces, ¿qué sucede con ello? Que cuando nosotros observamos por medio de los personajes estos comportamientos, nos reflejamos. Y por ejemplo, nos damos cuenta que ese personaje está pasando una problemática similar a la de nosotros, pero la resuelve de una manera más positiva, más fácil, más fluida, más alegre, o valoramos más lo que tenemos, ¿sí? Entonces, es extraordinario también el propósito, la intención que tiene el género dramático. ¿Cuál es su forma? Su forma son los diálogos, principalmente. Cuando vemos diálogos, solo diálogos, estamos frente a un texto dramático, a un guión teatral. Obviamente se pueden fusionar los prototipos textuales. Por ejemplo, en el género narrativo, en alguna novela, podemos encontrar diálogos de, de los personajes. Podemos encontrar también, por ejemplo, en el caso del género lírico, los versos
Parece que se trabó aquí el audio, la transmisión, pero listo, ya estamos de vuelta. Entonces, aquí están las tres formas de crear arte por medio de la palabra, por medio de la literatura. Entonces, llegamos a lo que es el proceso de lectura. El proceso de lectura, ya decíamos, ¿no? La importancia que tiene la lectura en nuestra vida cotidiana, en nuestra formación, aquí en nuestro proceso formativo, aquí en Prepa en Línea C. Siempre estamos ocupando de la lectura. ¿Por qué leer? Pues por a través de la lectura obtenemos conocimiento, obtenemos sabiduría. Es un acto comunicativo también. Viajamos a otros lugares, a otros espacios, a otras épocas, nos inspiramos, nos motivamos, bueno, en fin, podría llevarme toda la sesión hablando solamente de la lectura, pero nosotros ya sabemos de la importancia, ¿no? De esta herramienta. Entonces, hay un proceso para leer, hay un proceso para poder realmente lograr el objetivo. Seguramente ustedes han escuchado a lo mejor a sus hijos, si es que tienen. A mí me toca escucharlo constantemente con los estudiantes en el aula presencial, también trabajo en el aula presencial. Eh, y dicen a veces los estudiantes, es que no se me pega cuando leo. Así dicen, ¿no? No se me pega, no comprendo lo que leo, pero luego te das cuenta que quieren leer con la televisión prendida, quieren leer contestando mensajes, leyendo mensajes, este, en fin, con un montonal de distractores. Muy difícil poderse concentrar en ese sentido. Entonces, es importante que conozcamos este proceso. Todo este proceso precisamente nos hace alusión a ello, a este proceso, a reconocer el proceso que hay para poder realmente obtener lo que queremos en la lectura. Y no necesariamente tiene que ser una lectura de horas, puede ser una lectura de 40 minutos, 45 minutos, 1 hora, 2 horas, tres, etcétera, dependiendo de las necesidades de cada quien. Este, puede ser que alguien lea poco en diferentes momentos, o puede ser que a alguien le funciona ponerse a leer 2, 3 horas, 1 hora, el tiempo que sea, ¿no? Cada quien tiene su estrategia, su estilo, pero reconocer estas etapas. Vamos a hablar de ellas. Primeramente, antes de, antes de ver qué hacemos en esta etapa previa, antes de ver esta parte previa, dentro de la prelectura, es decir, antes de leer, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Ya les mencionaba en otro momento. Primeramente, tengo que organizar mi semana. ¿Qué días de la semana me conviene más leer? No hay tantos distractores, no tengo tantos pendientes, me puedo concentrar más, etcétera. ¿Qué días de la semana? Perfecto. Ya identifiqué los días de la semana que me conviene más leer. Muy bien. ¿A qué hora? ¿En qué horario? ¿En qué horario me conviene más leer? Cada uno tiene diferentes eh, necesidades, situaciones, aspectos a tomar en cuenta. Entonces, cada quien va a identificar estos momentos. Entonces, eh, esto es parte de la preparación, de la prelectura. También adecuar nuestro espacio. ¿Será lo mismo leer en un, no sé, en un contexto, en un espacio donde tengo todo desordenado, apenas quepo, apenas hay espacio para que me ponga a leer? ¿Será lo mismo a ponerme a leer en un lugar cercano a la naturaleza, a lo mejor en mi jardín? O en mi casa, no tengo jardín, pero tengo un espacio destinado a la lectura, o en mi mismo sofá o en la mesa, donde sea, pero está recogido, está limpio, huele incluso agradable. Tengo musiquita de fondo, pongo quizá un incienso, este, algún difusor de aroma, en fin, fíjense qué distinto
esta preparación incluso para nuestros hijos, para cualquiera que de repente le cueste trabajo, que no le guste mucho la lectura, es que a veces leemos, queremos leer ya acostados en la cama, bien cansados, por allá a las 11 12 de la noche, se podrá leer muy difícilmente. Entonces, todo lleva una planeación, todo lleva un orden. Cuando leemos desde esta perspectiva, como les estoy diciendo, miren, nos acompañamos de un vasito de agua. Yo me estoy tomando en este momento un vasito de agua, siempre me estoy tomando un té o algo para disfrutar, ¿no? En mi momento de lectura o mi momento de las sesiones, pues sea algo agradable, algo que disfrutemos. La lectura no debe de ser la excepción. Estar disfrutando de un dulce, de una paleta, sea un momento agradable. Fíjense todo lo que se les he hablado solo de la preparación. Todavía no nos acercamos a la parte ya como académica, ¿sí? Entonces, bueno, ahora sí, dentro de esta etapa de la prelectura, pero la parte más académica, hay que conocer previamente al autor, la obra, el contexto, todo ello con la intención de tener ya como un camino por el cual transitar, ¿sí? Ya antes de leer la obra, ya me di cuenta que es una obra que pertenece, por ejemplo, al barroco. Entonces, de antemano sé que va a ser una obra con bastante carga eh, connotativa, con un lenguaje sumamente rebuscado. Entonces me preparo de esa manera y comprendo al momento de leer ese contexto, esa época, esas circunstancias. Mi lectura va a ser más fluida, va a ser mucho más sensible, ¿sí? Entonces, todo esto es parte de la prelectura antes de leer. Durante la lectura, se sugieren dos lecturas, ¿no? Al momento de que ya vamos a leer. Primeramente, una lectura global. ¿Cómo es una lectura global? Sí, hojear el libro, hojear el texto, revisarla, la portada, la contraportada, si hay imágenes, a lo mejor leer el prólogo, dar una revisada en general al texto. Es lo mismo, es parte de esa preparación. Una vez que ya hice esta lectura, previa, viene la lectura a profundidad, a fondo, una lectura de investigación. ¿Sí? Entonces, ya en esta lectura ponemos nuestros cinco sentidos al momento en el que estamos leyendo. ¿Sí? Imaginando, transportándonos a ese lugar, a ese espacio. ¿Sí? Entonces, todo esto genera que vivamos una experiencia al momento de estar leyendo. ¿Y qué va a pasar? Las experiencias no se olvidan, jamás se va a olvidar lo que leímos, pero luego a veces nos pasa, ya les comentaba de estos, a veces los jóvenes en el aula presencial acaban de terminar la lectura y no comprendieron absolutamente nada de lo que se leyó. La mente está volando, está en otro lado. Entonces es muy importante que la lectura sea de una manera consciente, de una manera muy sensible, utilizando los cinco sentidos, ¿sí? Estar incluso oliendo, imaginando el olor, cómo olía ese lugar, eh, cómo se sentía estar en ese espacio, en ese bosque, ¿sí? En esa ciudad, dependiendo del contexto, el espacio donde se realiza la obra es muy distinto el aprendizaje. Y por último, la poslectura, después de haber leído. Una vez que leí, ¿qué tengo que hacer? Escribir algo. Escribir algo, ya sea algún listado de ideas, palabras clave, algún tipo de esquema, mapa conceptual, mapa mental, cuadro sinóptico, inclusive hacer un dibujo, en fin, lo que nosotros queramos, pero plasmar algo, escribir algo de aquello que leímos, siempre va a favorecer a anclar el aprendizaje, ¿no? El conocimiento que obtuvimos y que realmente este, no solo quede en el momento, que realmente lo conservemos. Entonces, fíjense todo de lo que hablamos
acerca del proceso de lectura, no nada más ponernos a leer. Entonces, es todo un arte verdaderamente, es algo eh, que lleva, es una especie de ritual, ¿no? Para realmente poder eh, vivir una experiencia estética por medio de la lectura y por lo tanto, pues comprender lo que el autor quiso transmitir a través de su escrito. Muy bien. Esto en cuanto al proceso de lectura. Los tipos de textos o prototipos textuales, formas que adquiere nuestro discurso, nuestro texto, son todas estas formas. Un texto puede adquirir la forma de narración, primeramente, ¿no? A través de la narración, pues podemos contar relatos donde haya personajes en un tiempo, en un espacio determinados, principalmente este texto narrativo, pues lo vemos en las novelas, en los cuentos, también, no solamente en textos literarios, también encontramos narraciones en textos periodísticos como la noticia, ¿sí? Entonces, existen muchas formas. Es muy importante identificar esto porque tenemos que tener claridad. A ver, ¿qué quiero escribir? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el propósito? ¿Y de qué me voy a apoyar para lograr transmitir eso que quiero? A través de una narración puedo transmitir, lograr mi intención comunicativa o a través de la descripción, detallando los lugares, detallando los objetos, detallando a las personas, los lugares, etcétera. También dentro del género literario encontramos mucha descripción, ¿no? Se describe cómo era el espacio, cómo era el personaje, de manera física, de manera interna, etcétera. Entonces, encontramos a veces fusionados estos tipos de textos, los diálogos, por su parte, que reproduce literalmente las palabras de los personajes. Ya les decía en momentos anteriores que cuando encontramos solamente diálogos, pues estamos en la presencia de un guión teatral, de un texto dramático, pero a veces en un texto narrativo encontramos diálogos también. ¿Sí? Entonces, este, son estrategias que utilizan también los escritores como para que nosotros como lectores vivamos de una manera más cercana, este, la historia, ¿sí? Una cuestión de estilo. Eh, los guiones teatrales principalmente utilizan los textos dramáticos, utilizan este tipo de texto. Tenemos un texto expositivo también. Un texto expositivo, bueno, es, digamos que esto que estoy haciendo con ustedes, pues este es un texto expositivo, es transmitir un conocimiento de alguna investigación previa realizada. Entonces, este es otro prototipo textual que explica de forma objetiva hechos. Encontramos este prototipo textual en artículos de divulgación, en libros de texto, en enciclopedias, por ejemplo, con un lenguaje claro, directo, preciso. Tenemos textos argumentativos cuyo propósito pues es defender una idea por medio de argumentos. Los artículos de opinión, críticas en la prensa, utilizan ensayos, utilizan este prototipo textual. Entonces, muy importante que distingamos cada uno de ellos porque dependiendo del tipo de texto, dependiendo de la intención que tenemos, el propósito que estamos buscando con nuestro escrito, con nuestro acto comunicativo, utilizamos pues diferentes tipos de texto. Vamos ahora con fondo y forma, fondo interior, forma exterior. Fondo, contenido, el argumento, el tema, el contexto, los personajes, el interior. Ese es fondo. Forma es el físico, aquello que no necesita que leamos para darnos cuenta que tiene esas características. ¿Cuáles serían algunas
algunos elementos de forma, en el caso de los textos literarios, si está escrito en verso, si está escrito en prosa, si es un diálogo, si es una descripción, una argumentación, los tipos de textos que acabamos de hablar, el tipo de lenguaje, si es referencial, si es argumentativo, si es fático, si es emotivo, si es poético. Entonces, forma exterior, fondo interior. Y aplica todo, ¿eh? Ya decíamos. Aplica todo. Todo ente tiene fondo y forma. El argumento, ya decíamos, ¿verdad? ¿Qué sucede en la obra? Un resumen, una síntesis general de lo que sucede en la obra, eso es el argumento. Por el contrario, el tema es mucho más corto, es la idea principal, ¿sí? Lo podemos conocer como cuál es la idea central. La idea central es el tema y qué sucede en la obra es el argumento. La acción, pues toda obra tiene pues muchas acciones, ¿no? Pero principalmente cuando hablamos de acciones, de acontecimientos, nos referimos a qué sucede al inicio, qué sucede en el desarrollo, cuál es el clímax y qué sucede en el desenlace. En esos tres momentos distinguimos la acción, ¿sí? Aquellos acontecimientos que ocurren por medio de los personajes. Tiempo es la duración en la que se presentan los hechos. Ya veíamos que puede ser de dos tipos, objetivo o cronológico o subjetivo y psicológico. El tiempo objetivo o cronológico es cuando tal cual ahí aparece en el texto las horas, los días, la época, la fecha, ¿sí? Una obra puede ocurrir en un fin de semana, puede pasar años, o un tiempo subjetivo o psicológico, no se menciona, no se hace alusión a nada acerca de el tiempo, solo ocurre en la mente del personaje. Son los dos tipos de tiempo. Hablamos también del espacio, ese lugar donde se lleva a cabo los sucesos de la obra, que lo podemos conocer con la pregunta, ¿dónde se desarrolla la obra? En una ciudad, en un parque, en un bosque, en un castillo, etcétera, etcétera. Y los personajes, pues estos seres inanimados que ejecutan esta historia, ¿sí? Esta historia que crea este narrador, este cuentista, este poeta o este dramaturgo, que tienen diferente importancia dentro de la historia, dependiendo de su participación en la misma, principales, secundarios, ambientales, etcétera. Llegamos a la historieta, ¿sí? Que es nuestro proyecto integrador. Sabemos que la historieta es un relato compuesto por una secuencia de imágenes acompañados de texto y que están dispuestas en un orden lógico y temporal sobre una página, permitiendo la lectura de una narración. Entonces, un texto, una historia que tiene una coherencia, que es breve, pero que tiene una estructura. Hay un inicio y un desarrollo y un desenlace como toda historia. ¿Sí? Pasos para crear una historieta. Primero decidimos el tema. En nuestro caso, no hay que decidirlo. Nuestro tema de lo que vamos a hacer la historieta es de eh, nuestro proceso aquí en este módulo 4. ¿Sí? Cómo iniciamos, cómo fue el avance y cómo cerramos. Y todo nuestro proceso de manera sintética, obviamente elegimos dos o tres eh, momentos de tal manera que haya una estructura, que haya una introducción, un desarrollo y una conclusión en aproximadamente como mínimo 6 imágenes, 6 cuadros, ya hablaré al respecto. Entonces, vas a hablar de tu proceso en el módulo 4 y vas a mencionar aprendizajes obtenidos. Por ejemplo, todo lo que hemos abordado en esta sesión lo puedes hablar a través de los personajes en tu historieta. Crear los personajes tampoco es problema porque los personajes pues son ustedes, ¿verdad? Tú, tu familia, tus hijos, con quien hayas interactuado durante tu proceso aquí en este módulo 4. Tercero, puedes hacer un boceto, ¿no?
empezar a organizar. A ver, en este cuadro voy a hablar de cómo inicié, de que estaba nervioso, estaba nerviosa, luego de que empecé a avanzar, leyendo recursos, participando en las sesiones, luego, pues ya iba avanzado mi módulo, empecé a disfrutar ya de los textos que se me empezaban a compartir, de Frankenstein, el moderno Prometeo de Mary Shelley, o la debutante de Leonora Carrington. Entonces, en fin, ¿no? Cada quien empieza a contar su historia a través de este boceto. Y por último, armamos la historieta con base en esta planeación. Y así es como puede quedar la historieta. Les comparto estos ejemplos de cómo puede quedar la historieta. Fíjense, esta historieta tiene 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cuadros. Cada cuadro, lo que les decía, nos habla, es un parte de la organización. Aquí el inicio del módulo 4, mis sesiones síncronas con el apoyo del asesor González, siempre atenta a los consejos de mi asesor, usando la imaginación en cada texto literario, no hay límites, nuestra literatura indígena prehispánica, en fin, hasta el agradecimiento. Hay una estructura, hay un inicio, hay un desarrollo, hay un clímax y hay un desenlace. Es una historia correcta, completa. Y pues bueno, hay interacción entre los personajes, y se comparte también aprendizajes obtenidos, se comparten los aprendizajes obtenidos, que eso también es muy importante porque luego a veces no comparten su proceso aquí, pero no sus aprendizajes. Entonces, ojo, eso es muy importante. Acá otro ejemplo de otra historieta. Esta es más pequeña, esta tiene 6 cuadros nada más, pero igual, está correcta. Hay un inicio, hay un desarrollo y hay un desenlace. Habla de cómo fue su proceso y habla de aprendizajes obtenidos también, ¿sí? Entonces, otro ejemplo más para que sepas cómo poder realizar tu historieta. Y esta otra que también tiene 9 cuadros, un poco más colorida, más creativa, sus diálogos muy claros, muchísimo aprendizaje, géneros y subgéneros, lenguaje connotativo y denotativo, lo que es fondo y forma, las figuras literarias, la literatura del siglo XIX y XX, lo que es la experiencia estética, en fin, fíjense cuántos aprendizajes se comparten aquí en esta historieta. Entonces, aquí estos 3 ejemplos espero te sirvan para tener mayor claridad de cómo elaborar tu proyecto integrador. Ya llevamos más de 1 hora, hasta aquí nos vamos a quedar. La siguiente sesión, la sesión del viernes, la vamos a utilizar para explicar cómo realizar la historieta por medio de Pixton y por medio de Canva. ¿Sale? Con eso vamos a cerrar. Entonces, con esto llegamos al final de nuestra sesión. Gracias por ver las grabaciones, en este caso, ver las grabaciones de nuestra sesión. Espero que te lleves un aprendizaje, que hayas disfrutado de este momento, que hayas aprendido algo. Y bueno, pues quedo pendiente de cualquier duda, de cualquier comentario. Sabes que estoy pendiente de cualquier mensaje por medio de la plataforma. Muchas gracias. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea C. Hasta la próxima. Gracias.